A diferencia de el pueblo que escuchaba a Juan el Bautista, los soldados y los recogedores de impuestos que preguntaron: Maestro, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos redefinir nuestra existencia de otra manera? Nosotros encontraremos que hay un personaje en esta historia de la vida de Juan que no es capaz de hacer esa pregunta, porque esa pregunta le implicaba una total redefinición de su vida, de su existencia, de su moral. Y en el versículo 18 del capítulo 3 de Lucas encontramos que dice: con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero a Herodes le anunciaba, además de las buenas nuevas, otro tipo de cosas. Dice el versículo 19: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. La conciencia de Herodes no soportaba el testimonio de la voz de Dios. La conciencia de Herodes le decía que era una persona que estaba viviendo una vida sin rumbo y una vida sin orden, una vida que no agradaba a Dios. Juan le recordaba la palabra y la fe y el testimonio de las Escrituras a Herodes. Y en vez de Herodes preguntar: ¿qué haremos? ¿Cómo puedo yo cambiar? Como dijeron dijo el pueblo, dijeron los recaudadores de impuestos y los soldados, él antes de eso prefiere tomar acciones por su propia justicia y poner en la cárcel a Juan. Él no estaba dispuesto a que alguien le dijera qué hacer con su vida. Él no estaba dispuesto a organizar su vida en una forma distinta a lo que sus intereses propios le decían. Quiero recordarte que algunas veces nosotros necesitamos ser desafiados a vivir más allá, a otro nivel de lo que estamos viviendo en el momento. Herodes es característico de una persona que ha decidido vivir su vida sin responsabilidad moral, sin ningún tipo de respeto por los valores humanos, sin ningún tipo de respeto por la vida humana, ni siquiera por su propio hermano. Y Herodes, cuando es confrontado con la voz de Dios, decide tratar de apagarla, de callarla, y por eso puso a Juan en la cárcel. La voz de Dios no puede ser apagada, la voz de Dios no puede ser tranquilizada. La voz de Dios, una vez que penetra en tu conciencia y en la mía, hace la obra que Dios ha querido que haga. Herodes pudo haber puesto a Juan en la cárcel, pero su mensaje estaba en su espíritu, en su corazón, en su conciencia. Ese mensaje que le perturbó en ese momento le seguirá desafiando en los días que están por venir. Herodes y Juan nos recuerdan la importancia de responder positivamente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Herodes no lo hizo. Herodes más bien trató de silenciar al mensajero. Así que, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, si usted se encuentra en una situación de Dios le está confrontando a vivir una vida diferente, trate de no poner el mensaje a un lado. Permita que el mensaje le cambie, le restaure y le movilice. Sin embargo, cuando Juan y Jesús se encuentran en el mismo capítulo 3, versículo 21, hay otra historia. Jesús, siendo el Señor del cielo y de la tierra y viniendo a este mundo para traer las buenas nuevas también conjuntamente como Juan lo estaba haciendo, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todo el pueblo, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios se complace en aquellos que, siendo grandes, no viven con altanería ni con soberbia, sino que con sencillez. Jesús, ¿quién más puede ser más grande que Jesús? El Hijo del Dios Todopoderoso. Y sin embargo, a diferencia de Herodes, Jesús se sujeta al liderazgo de Juan y es bautizado por Juan. Es que la grandeza no se le quita a nadie cuando actúa con nobleza, con integridad y con respeto para lo que Dios ha ordenado. Fue Juan a quien Dios ordenó a que bautizara y preparara el camino tanto para otros como para Jesús en particular. Y Jesús, afirmando, reconociendo y ennobleciendo el llamamiento que Dios le dio a Juan, se sujeta bajo ese liderazgo. Yo te pregunto en este momento, si tú eres un líder cristiano, una persona que tiene influencia en el pueblo de Dios, ¿estás dispuesto a reconocer los dones, los talentos, las habilidades y el llamado de otras personas y permitir que ese llamado, ese don y esa habilidad te bendiga?
o tú te sientes tal vez que hay ciertos tipos de cosas que tú no quieres ser expuesto, no quieres permitir que esa influencia te llegue. Algunas veces nosotros tenemos que tener cuidado con creer que nosotros tenemos el último mensaje o tenemos el último crecimiento. No, todos tenemos que seguir creciendo y Jesús y Juan son un ejemplo extraordinario de ello. ¿Por qué? Porque Juan hablaba de la grandeza de Jesús antes de conocerle y cuando Jesús y Juan se encuentran, Jesús honra y enaltece el ministerio de Juan y se sujeta a él. Dios nos ayude que en las congregaciones, en las iglesias y en los lugares donde vivimos podamos vivir reconociendo lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha provisto y no tratando de competir con ellos. Nosotros no necesitamos competir con los que Dios nos ha dado, ni siquiera en compararnos, porque Dios en su misericordia nos ha otorgado el privilegio de representarle de una manera o de otra y es bueno hacer como Jesús. Reconocer lo que Dios le ha dado a otros y caminar en el crecimiento de lo que Dios le ha dado a él o nos ha dado a nosotros en este caso. Que Dios te bendiga inmensamente. Este es el doctor Alfredo Delgado hablando contigo en el sur de California. Bendiciones.